La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Una vez más nos reunimos para el estudio de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos y alabaremos el nombre del Señor con el himno número 30, El profundo amor de Cristo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, invocamos tu nombre en esta hora para dar inicio a nuestro estudio de esta noche bajo tu dirección. Señor, toma nuestras vidas en tus manos y haznos instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu justicia y de tu salvación. Límpianos de todo aquello que pueda impedir la obra completa de tu Espíritu Santo, de modo que el viejo hombre, el cuerpo de pecado sea totalmente eliminado y tú establezcas en nosotros tu reino de gloria, tu reino de paz, tu reino de amor en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas. Señor, que se cumpla tu promesa, tu verdad, que tú vivirás y harás en nosotros todo conforme a tu voluntad. Guíanos en esta hora, en este servicio, en este estudio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro estudio del libro de Romanos. Esta noche vamos a entrar en un nuevo capítulo. Se trata del capítulo 8. La última parte del capítulo 7, lo que estudiamos anoche, nos plantea el conflicto del hombre que trata de justificarse mediante la ley de Dios, ya sea proveniente del paganismo o proveniente de una religión farisaica. En ambos casos hay un fracaso total, una derrota completa y una vida frustrada que lleva al alma a exclamar: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?
porque por más que se intenta, solo hay fracaso. Es una triste historia esta. Lamentablemente es la historia de muchos que profesan ser fieles a Dios. El capítulo 8 presenta en cambio, en contraste con lo anterior, la experiencia del hombre espiritual. Repito, el capítulo 7 plantea el rol, la función de la ley de Dios dentro del plan de salvación y el problema del hombre que procura tomar la ley o hace de la ley su salvador y su justificación. El fracaso es lo que resulta de esa experiencia. Y el capítulo 8 ahora nos habla de una diferente experiencia. Veamos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el planteamiento difiere totalmente. La conclusión del hombre de Romanos 7 es la de un ser derrotado, frustrado, vencido, sin esperanza, sin salvación. Y en el capítulo 8 se nos introduce el cambio total, completo del hombre espiritual. Ahora pues, ninguna condenación hay. Es decir, la sentencia de muerte que pesa sobre el hombre que vive en pecado, que es controlado por el cuerpo de pecado y por el hombre viejo, ya no pesa sobre él. Ya la ley no lo condena, la ley ya no lo acusa. Ante Dios y ante el universo, este hombre está libre de condenación. No hay ninguna condenación. Eso significa que este hombre es salvo. Porque si no tiene condenación, entonces tiene salvación. Porque obviamente salvación es lo opuesto a condenación. Y si ya no hay condenación para él, el resultado obvio es que está sellado para salvación. Es lo que nos dice el apóstol. Pero él define con claridad la condición de este hombre, de esta persona que es libre de condenación. Los que no andan conforme a la carne. Es decir, el hombre de Romanos 7 es el hombre carnal, vendido al pecado. El hombre de Romanos 8 es un hombre espiritual que no anda conforme a la carne porque la carne, el hombre carnal, el hombre de pasiones carnales, el hombre controlado por sus apetitos pervertidos y su espiritualidad corrupta, vil, idólatra, ha muerto. Y ahora, libre en Cristo Jesús, este hombre llega a ser espiritual. La espiritualidad consiste, como lo vamos a ver más adelante, en el control y el dominio del espíritu sobre todo lo que se refiere a nuestra vida física. Seguimos teniendo apetitos, necesidades fisiológicas, el hambre, la sed, el sueño, el descanso, en fin, todas esas necesidades físicas que son propias de nuestra condición orgánica, fisiológica. Pero todos esos apetitos, todos esos impulsos naturales, ahora están controlados por el Espíritu de Dios. Ya no son ellos los que controlan nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra vida. Ahora el Espíritu de Cristo que mora en ti, que mora en mí, toma el control. Y siento hambre, pero soy por el Espíritu de Cristo capaz de determinar lo que puedo y lo que no puedo comer. Y decido, sin que sea una carga para mí, lo que es correcto comer, lo que es correcto beber.
y los hábitos anteriores desaparecen por completo y dan lugar a hábitos rectos, aceptables delante de Dios, a hábitos de justicia. Ese es el hombre espiritual. El hombre donde ya no vive él, vive Cristo en él. Es decir, si ya no vivo yo y vive Cristo en mí, los motivos, los impulsos, las intenciones que me mueven a comer, a beber, a dormir, a toda otra función orgánica, son, repito, ordenados, dirigidos y controlados por ese Espíritu del cielo. Y en la medida en que se repiten esos actos de sujeción plena a la voluntad de Dios, porque Cristo lo dispone en mi persona, se crea una serie de hábitos que cambia el carácter completamente. Por eso el hombre es diferente, porque sus hábitos, sus costumbres, siguen ahora un patrón que está en armonía con la ley de Dios. Veamos lo que añade el apóstol, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Glorioso, hermanos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, noten bien, me ha librado de aquella ley del pecado de la cual habla en el capítulo anterior. Veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, dice el apóstol. Algunos piensan, bueno, esa era la vida del apóstol, y si el apóstol es un instrumento de Dios y él vivía esa experiencia, ¿qué puedo hacer yo? Si el gran apóstol Pablo vivía de esa forma, no se puede esperar nada mejor de mí. Amados hermanos, no seamos tardos de mente y de corazón para entender la palabra. El apóstol personifica lo que él fue en un tiempo. Un hombre que había colocado la ley como su justificación y como su salvador. Y él vivió esa frustración antes de conocer a Jesús. Por eso lo presenta de esa forma. Y hay una segunda razón, y es que cuando leemos las Escrituras por primera vez y encontramos esto, me hace sentir que yo estoy siendo leído por la palabra de Dios y me hace sentir que vivo esa experiencia y que estoy allí para despertar mi conciencia y hacerme ver la condición en la que puedo estar. Por eso se habla en primera persona. Pero el enfoque principal es despertar la conciencia y hacer ver el estado real de aquel que procura salvarse por la ley. Una ley que me lleva cautivo al pecado, a la ley de sujetarme exclusivamente a los dictados de una vida corrupta, envilecida, baja, vil. Pero ahora el versículo 2 de Romanos 8 me dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley. Si me ha hecho libre de esa ley, es que ya no estoy sujeto a esa ley. Simplemente esa ley del pecado ya no existe en mi vida. Esa ley esa sí ha quedado abolida, esa ley sí ha quedado clavada en la cruz, esa ley sí ha quedado eliminada por completo, porque ahora en Cristo Jesús esa ley no existe. Y no solamente esto, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, naturalmente de la muerte eterna. Bien, y alguien me preguntaba una vez, y bueno, si entonces los 10 mandamientos ya no sirven para justificarme ni para salvarme, la ley no puede librarme de nada,
Entonces, ¿para qué sirve la ley? De nuevo, hermanos, ya lo hemos estudiado. El rol de la ley dentro del plan de salvación es detectar, identificar al pecado, señalarlo, hacerlo resaltar y condenarlo. Eso es claro. Pero, y ahora que creo en Cristo, ahora que soy parte de Cristo y Cristo parte de mí, ahora que la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y que el viejo hombre está muerto y que el cuerpo de pecado ha sido destruido, ¿qué tiene que ver la ley conmigo? La ley ha pasado a ser parte de tu vida. Recordemos que la ley es el trasunto del carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Y la ley es en esencia eso, amor. El apóstol Pablo lo dice categóricamente en el capítulo 13 de aquí mismo de Romanos. Y vamos a darle un vistazo para enfocarnos en ese punto. Desde el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Alguien diría: bueno, yo amo a mi prójimo, entonces no necesito la ley. Entendamos lo que el apóstol está diciendo. La ley en esencia es el amor. Sencillamente, la ley nos dice cómo hemos de expresar el amor a Dios y al prójimo. Anular la ley es anular el amor. Descartar la ley es descartar el amor. Porque el apóstol plantea, realmente, vivir la ley es vivir el amor. Vivir el amor es vivir la ley. Porque el amor no mata, no roba, no comete adulterio. Así que no matar, no robar, no cometer adulterio, no levantar falso testimonio, no codiciar, honrar al padre y a la madre. Con relación al prójimo, no es más que la forma como hemos de expresar nuestro respeto, nuestro amor, nuestro cuidado y atención al prójimo. Eso es amar al prójimo. Igualmente hacia Dios. Bien, cuando ya no vivo yo, vive Cristo en mí y Cristo es amor, la ley personificada en el amor de Cristo pasa a ser parte de mi vida. Yo estoy en el amor y el amor está en mí. Así que ahora la ley en realidad es parte de mi vida. Es por eso, lo he señalado anteriormente, que la obediencia, la vida en armonía con la ley, no es ni forzada, ni obligada, ni por ningún tipo de fuerza, sino algo espontáneo, natural, que surge de ti, porque forma parte de ti y es el motivo que te induce a respetar, cuidar, atender al prójimo sin intención de ganar gloria, beneficio o interés personal. Porque ya no eres tú, es Cristo que mediante su Espíritu, por su Espíritu, te lleva a esa vivencia. Debe quedar claro, cuando he sido transformado y nacido de nuevo y el hombre viejo no existe más, ahora la ley no está fuera. Ya la ley no está escrita en 2 tablas de piedra, ahora está escrita en tu corazón, forma parte de ti y tu vida está en armonía perfecta con esa ley y vives en ella, porque Cristo que vive en ti es la expresión de ese amor celestial que es la ley. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Interesante. Lo que era imposible para la ley, es decir, la salvación que yo no podría lograr por la ley,
la justificación que era imposible. Noten bien el término que utiliza el apóstol. Era lo que era imposible para la ley. Este adverbio imposible remarca una situación que no hay otra forma. Es decir, no existe otra manera. Porque no existe otro medio. Solo por la fe. La ley no podía hacerlo. Le era imposible. El apóstol invierte el sentido para enfocarnos, para que veamos que no puedo ser justificado por la ley, porque la imposibilidad resta en nosotros. La ley no tiene un poder propio, no tiene capacidad propia, pero nosotros sí. Pero en mi persona no había ni poder, ni capacidad, ni ningún medio que me pudiese justificar a través de la ley. Entonces, lo que era imposible para mí, por mi carne, porque no lo podía lograr por la ley, Dios proveyó el medio correcto, el medio único para lograrlo. Pero siguiendo la forma como el apóstol lo presenta, desde el ángulo de la ley, porque él está pensando en la ley como elemento justificador, como elemento salvífico para los que lo toman. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Porque la carne, lo dice el versículo 8, no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y una carne sin Cristo está dominada por los apetitos, las pasiones y la espiritualidad corrompida y pervertida. Y es imposible que la ley haga ese cambio. Una vez más se recalca la realidad. No es por la ley, es por Cristo, es por la fe. Y eso lo señala aquí, ya que no era posible la salvación a través de la ley, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Es decir, Cristo toma nuestra naturaleza pecaminosa, esa naturaleza débil, esa naturaleza que no puede justificarse por la ley, esa naturaleza con apetitos e inclinaciones, propensiones débiles, propensiones al mal. Cristo toma esa naturaleza y en esa naturaleza Cristo demuestra que al no confiar en la ley, al no depender de la ley, sino al depender solo de Dios y únicamente de Dios, es perfectamente posible vivir una vida santa, recta, pura, sin pecado. Por eso Cristo condenó al pecado en la carne pecaminosa, porque en esa naturaleza, nuestra naturaleza, tu naturaleza pecaminosa, Cristo no pecó ni siquiera en un pensamiento. Y dice el Espíritu de profecía, así también podemos hacer nosotros. Increíble, pero está escrito. Y es lo que el apóstol resalta en estos textos. Cuando procuramos por la ley la justificación, solo existe el fracaso, la frustración del hombre de Romanos 7. Pero aquí se nos presenta a un hombre distinto, porque ha confiado en Cristo, se ha entregado a Cristo y ahora vive en Cristo y por el Espíritu de Cristo no es solamente libre, ahora vive la vida de Cristo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, a través de Cristo, la justicia que procuraban los judíos, guardando la ley, enfocándose en la ley y creando mandamientos adicionales para procurar mayor santidad, esa justicia que era imposible por la ley, ahora es una realidad perfecta en tu vida, que ya no vives según la carne, sino según Cristo, según el Espíritu. Es Cristo el que ahora vive y obra en tu persona. Para que la justicia de la ley
Hemos leído al principio de nuestros temas que justicia es obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero la ley de Dios es amor. Justicia es semejanza a Dios y Dios es amor. En consecuencia, si la ley es amor y Dios es amor y justicia es armonía con Dios, con su ley, el resultado final es que justicia es amor. Pero, yendo a la parte legal, justicia es llenar las exigencias de la ley a su plenitud o en su plenitud. Eso es justicia. Entonces, la justicia de la ley se cumple en el hombre espiritual. El hombre que vive en Cristo vive a la altura de la ley de Dios porque la ley forma parte de su vida. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Muy interesante esto. Amados hermanos, ¿en qué piensas al despertarte en la mañana? ¿Cuál es tu primera preocupación? ¿El trabajo? ¿Algún compromiso? ¿Las tareas del día? Ese es el indicador que señala cuál es el centro de tu vida, lo más importante en tu vida. Pero si al despertarte tu primer pensamiento es Cristo Jesús y te comunicas con Él a través de una oración sincera, profunda, real y completa, como tu primera actividad, entonces eres un hombre espiritual. Eres una persona en quien las pasiones ya no dominan. Aún tus pensamientos se sujetan a Cristo, porque no eres tú. Es el Espíritu de Cristo que está obrando en ti. Los carnales se ocupan de las cosas de la carne, piensan en las cosas de la carne, en las cosas terrenales, en las cosas materiales. Y lo primero que se acuerda es de sus odios, de sus envidias, de sus celos, al levantarse para seguir ese día con esa carga, con esa amargura o con esos temores, según sea el caso. Todo ello porque no es espiritual sino carnal. Pero sigamos con el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La gran diferencia. El hombre carnal solo le espera la destrucción eterna, la aniquilación total y absoluta en el lago de fuego, no un infierno eterno, sino en ese lago de fuego que ha de purificar al universo y librarlo de todo vestigio y sombra de pecado, de mal y de miseria. Pero el hombre espiritual tiene vida, no para el futuro, ya la tiene. El que cree en mí, dijo Jesús, ha pasado de muerte a vida. Es un hecho concreto. Jesús le dice a María, la hermana de Lázaro, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no es solamente un asentimiento del intelecto a que Cristo es real, Cristo vive. Los demonios también saben de la existencia de Cristo y tiemblan. Pero eso no es fe. Eso es simplemente entendimiento o aceptación intelectual de una verdad. Pero la fe va mucho más allá. La fe es aquello, como lo dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La fe es, primero, la aceptación de esa verdad, la sumisión total de la mente, el corazón y el alma a esa verdad y la renuncia total y completa a nosotros mismos.
Y el resultado de esa experiencia de fe es que ahora la ley forma parte de tu vida y ya no es un conflicto, ya no es un trauma, ya no es una batalla perdida. No, no es batalla. Ya no existe guerra, no hay conflicto con la ley. Existe perfecta armonía porque es parte de ti. Siempre he explicado que hay 3 tipos de obediencia y solo una de esas 3 es la que Dios acepta. Hay la obediencia movida por el miedo a la disciplina eclesiástica o a la expulsión de la iglesia, el miedo al qué dirán, el miedo a la acusación o a que me miren mal en la iglesia. Se obedece por miedo. Ese tipo de obediencia es igual a aquella persona que dice arrepentirse porque si no Dios lo va a mandar a la quinta paila del infierno a quemarse eternamente. Y la persona dice, yo no quiero quemarme. Se cuenta que el sermón más poderoso que se haya predicado alguna vez en Estados Unidos fue en una iglesia de Pensilvania. Creo que fue Pensilvania, no recuerdo ahora exactamente. Pero lo cierto es que ese predicador presentó un mensaje donde describía de manera muy pintoresca, muy vívida, lo que él concebía como el infierno. Y de pronto la gente empezó a gritar de terror en la iglesia y él continuó describiendo cómo los demonios muerden y castigan y hacen sufrir indecible a las almas mientras se revuelcan en un fuego candente y sufren los más espantosos dolores porque vienen escorpiones y lo pican y vienen avispas y lo pican y no hay remedio ni forma de evitarlo y la persona se hunde más y más en una eterna tortura y agonía que no termina. La gente salió gritando aterrorizada de ese sermón. Y entonces se llenaron las iglesias. Ahora sí. ¿Por qué? Miedo. Terror. Ese es el método de Satanás. No el método de Dios. Una obediencia, un arrepentimiento movido por esa razón no es aceptable delante de Dios. Porque si no existiera tal infierno, entonces no vendrían a Dios. Y como de hecho no existe, entonces se desecha a Dios. Esa es la realidad. La otra razón que mueve a la gente a obedecer es el interés. La persona quiere ser bien vista ante la sociedad y conduce su vida de manera recta, honesta, intachable ante los demás para ganarse el título de persona honorable, respetuosa y digna. O, por supuesto, quiere ganar puestos en la iglesia porque se considera que las personas más honorables, más dignas deben ocupar los puestos más elevados en las responsabilidades de la iglesia. Y yo quiero tener ese puesto, así que llevo una vida intachable para ser de esos que tienen el liderazgo en la iglesia o en la sociedad moralista. Una obediencia por interés propio. O me gusta una chica de la iglesia, quiero casarme con ella y para ello tengo que vivir a la altura de las exigencias de la iglesia para que me autoricen ese matrimonio. Interés. Sí, eso existe tan real como lo estoy diciendo, hermanos. Pero esta obediencia tampoco es aceptable delante de Dios. Y existe la obediencia fruto del amor que ha nacido en el corazón de una persona transformada por Cristo. Esa obediencia que no es movida ni por interés ni por miedo. Y aunque no haya amenazas y aunque no haya promesas, la persona obedece porque nace de él, ya que Cristo mora en él. Es parte de su vida y no obedece su obediencia a ningún interés o a ningún temor
a nada terrenal o carnal, sino solamente lo espiritual. Es por eso que el apóstol señala, porque el ocuparse de la carne es muerte. La obediencia por interés o por miedo es carnal. Pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Paz porque al tener la ley, es decir, el espíritu, a Cristo en nuestras vidas, hay paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque ahora soy integrado al universo de Dios, donde el principio regulador y gobernante de ese universo es el amor. Como el amor se implanta en mí y es parte de mi existencia natural, entonces estoy ya integrado a ese universo. Mi vida corresponde a la vida de los ángeles. Ahora ya puedo vivir en la presencia de ángeles santos. Y los ángeles no tienen problema en venir y habitar en tu casa. Morar contigo, acompañarte en tu cuarto. Porque allí no hay basura de corrupción carnal. En tu casa no existe vestigio de elemento mundano, carnal, diabólico. Y los ángeles encuentran que esa es su casa y te acompañan. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Por eso hoy tú puedes confiar plenamente en que los ángeles de Dios serán siempre tu escudo y tu protección. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de mortandad que del medio del día destruya, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Porque el ángel de Jehová está a tu lado. El ángel de Jehová es tu escudo, porque ya no eres un hombre carnal, eres un hombre espiritual. Eso no lo puede decir el hombre de Romanos 7. Este hombre de Romanos 8 realmente ya vive la vida del cielo. Y tú puedes vivirlo hoy, hermano. No hay que esperar 10, 20 años. No, es ahora. Porque el Señor ve tu disposición y empieza a trabajar intensa, plena y plenamente, completamente en tu vida, porque tú ya te has entregado sin condiciones, sin reservas, sin límites en las manos de Cristo. Versículo 7, lo hemos citado muchas veces. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso dice el versículo 3, lo que era imposible a la ley. La ley no puede ser obedecida por el hombre carnal, porque el hombre carnal va a seguir los dictados de su disposición carnal, conforme a los patrones mundanos, terrenales, diabólicos, en todos los aspectos físicos y espirituales. La intención, es decir, el impulso natural de la mente carnal, y por supuesto la mente carnal abarca la religión carnal, una religión basada en idolatría. Y estoy hablando de supersticiones, de imágenes, de figuras y de una religión de repetir mecánicamente rezos y fórmulas preestablecidas. Ese tipo de religión es muerta, carnal, diabólica, porque está llena de supersticiones, está llena de creencias falsas, está llena de ídolos, está llena de abominaciones. Y estoy hablando del área espiritual de la persona. La mente carnal, la persona carnal vive así, esclava del pecado, imposible de salvarse. Y luego vamos al aspecto físico. Ya hemos hablado de eso, los apetitos torcidos, distorsionados por hábitos corruptos. No se sujetan a la ley de Dios. Y es que no pueden. Le es imposible. Ya lo he dicho y lo repito, porque nuestra disposición natural es a
seguir un patrón que es diametralmente opuesto a las demandas de la ley de Dios. Mi ego, mi carnalidad, mi hombre viejo sigue un camino directamente opuesto al que plantea la ley de Dios. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es concluyente en cuanto al hombre de Romanos 7. Recuerden, el hombre de Romanos 7 es carnal. Y si el hombre carnal no puede agradar a Dios, ¿cómo pretendemos que esa sea la vida de un siervo de Dios nacido de nuevo? ¿Cómo podemos pretender que esa sea la vida de Pablo? Si él era carnal, esclavo del pecado, el hombre de Romanos 7, ¿cómo pretendía él ser siervo de Jesucristo? Es imposible, hermanos. Veamos la palabra de Dios y atengámonos a ella. Los que viven según la carne, los que son sujetos, dominados y controlados por sus pasiones, por sus apetitos pervertidos, por hábitos mundanos, satánicos, no solo no agradan a Dios, están destituidos de la presencia de Dios, apartados de la presencia de Dios, yendo en el camino opuesto al camino de Dios. Solamente el hombre espiritual, ese que ha sido libre de la ley del pecado y de la muerte, el hombre en quien ahora ya no vive el hombre viejo, sino que vive Cristo, este hombre nuevo, esta nueva criatura, renovada a la imagen de Cristo, es la que está en armonía, está en paz con el cielo, porque vive la vida del cielo ahora. En efecto, no necesitamos esperar hasta a estar en la Nueva Jerusalén para vivir la vida del cielo. Es necesario que ahora vivamos la vida del cielo. Cuando Cristo viene, Él viene a buscar a aquellos que ya están viviendo la vida del cielo. Por eso el cielo no va a resultar extraño ni distinto para nosotros en lo que se refiere al aspecto espiritual, porque ya aquí lo estamos viviendo. La atmósfera del cielo se puede respirar en tu casa. Esa paz del cielo, ese amor del cielo, esa tranquilidad del cielo, esa seguridad del cielo, esa tranquilidad del cielo se puede respirar en tu familia, en tu casa, donde tú vives. Y es que al abrir la puerta de tu casa donde mora Cristo, se siente algo iluminado, algo tranquilo, pacífico y lleno de paz, tranquilidad. Mientras que cuando tú llegas a un lugar donde existe la carne, las pasiones, lo mundano, de inmediato sientes una atmósfera pesada, oscura, hostil, y tú quieres escapar de allí. Eso se puede sentir, es real. Por la presencia de ángeles del cielo en aquella casa donde mora Cristo y en la presencia de demonios donde mora el hombre carnal, terrenal, diabólico. Esa es la situación. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si no agradan a Dios, no pueden vivir en su presencia. Y si no pueden vivir en su presencia, ¿cómo pueden ser salvos? Este es el planteamiento claro que nos da el apóstol. A partir del versículo siguiente, lo vamos a estudiar mañana, vamos a seguir viendo ahora más a fondo la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pablo viene elaborando de manera sistemática y muy esquemática y ordenada el orden del camino de la salvación, el plan de salvación con una secuencia clara, lógica, profunda y completa. Después de explicarnos que el hombre nuevo, el hombre espiritual, no solo no está en condenación, sino que ya vive la vida del cielo, porque ha sido transformado, ahora nos va a explicar la obra del Espíritu Santo. Primero,
en el capítulo 7. La función de la ley. El fracaso del hombre que pone la ley en el lugar equivocado y hace de la ley su salvador. El error, la miseria de esa condición. Luego, el triunfo y de la victoria del hombre que no hace de la ley su salvador, sino que hace de Cristo su único y verdadero salvador, completo y perfecto. Es el triunfo, la victoria, la vida nueva, la vida santa, la vida pura, la vida de paz. Y luego nos va a explicar cómo trabaja el Espíritu Santo en tu vida y en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga para ser llenos de esa gracia del cielo, de esa vida divina ahora, aquí en la tierra, que vivamos la vida del cielo desde ahora. Amén. Les invito a inclinar vuestras cabezas para elevar nuestros corazones a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tu palabra es totalmente clara a este respecto. Gracias porque tú has enviado a Jesucristo en semejanza de carne de pecado para vencer el pecado en la carne y mostrarnos cómo podemos triunfar nosotros sobre el viejo hombre, sobre el cuerpo carnal y llevar una vida espiritual plena, completa en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú nos muestras que la victoria no solo es posible, sino que es real, cierta, verdadera en ti. Señor, te pedimos que podamos vivir esa victoria, ese triunfo total sobre la carne y que seamos hombres y mujeres espirituales, donde ya la carne no tenga ninguna influencia, sino el Espíritu de Cristo pueda gobernar cada pensamiento, cada acción, cada sentimiento, cada motivo de la vida. Quédate con nosotros esta noche y siempre. Bendícenos y guárdanos de cualquier peligro en este mundo y susténtanos por esa gracia de tu Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor bendiga a todos y cada uno y que podamos tener una noche en paz con nuestro Dios para siempre. Mañana continuamos con la gracia de Dios. Amén.